Solo por gracia he sido salvado, no por mis obras ni lo que he logrado. Tu amor me encontró, me dio redención. Solo por gracia en ti tengo salvación. Las 5 solas. Para comprender el principio de solo gratia en su totalidad, es esencial que contextualicemos históricamente cómo llegamos a este punto y las etapas por las que la Iglesia de Cristo ha pasado desde su fundación. Esto no solo enriquece nuestra comprensión doctrinal, sino que también nos ayuda a valorar los sacrificios y los desafíos que los creyentes a lo largo de los siglos han enfrentado para preservar la verdad del Evangelio. Comencemos por la parte del nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Cuando comenzamos en el día de Pentecostés, como se relata en el libro de Hechos capítulo 2, después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y la Iglesia de Cristo fue fundada con poder. Desde el principio, el mensaje de salvación fue muy claro. Jesús, el Hijo de Dios, había muerto y resucitado para redimir a la humanidad de sus pecados. Los apóstoles predicaron que la salvación no venía por la ley ni por las obras de la carne, sino por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, según Gálatas capítulo 2, versículo 16. En estos primeros años, la Iglesia fue un faro de luz en medio de un mundo hostil, proclamando la salvación en Cristo y desafiando las estructuras religiosas del judaísmo y las filosofías del mundo greco-romano. Las primeras comunidades cristianas se establecieron bajo la enseñanza de los apóstoles, siempre afirmando que la gracia de Dios era el fundamento de la salvación. El segundo punto, bien interesante contextualizar, es ese período de la persecución y la institucionalización de la Iglesia. ¿A qué nos referimos con ello? A medida que la Iglesia crecía, también lo hacía la persecución. Los primeros 3 siglos fueron testigos de una Iglesia que crecía en medio del sufrimiento, con mártires como Esteban, Pedro y Pablo, entre otros tantos, dando sus vidas por el Evangelio. En este tiempo, la Iglesia mantenía firme la enseñanza de la gracia de Dios, aunque comenzaban a surgir algunas enseñanzas desviadas que proponían la salvación a través de obras o sacrificios humanos. Con la conversión del emperador Constantino y el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, el cristianismo pasó a ser una fe perseguida a convertirse en la religión oficial del imperio, ese imperio romano que estaba dominando a nivel de todo el globo terráqueo. Este cambio trajo consigo beneficio, pero también desafío.
La Iglesia, ahora institucionalizada, comenzó a adoptar estructuras y tradiciones que con el tiempo se alejaron de las enseñanzas bíblicas originales. La salvación por gracia, aunque seguía siendo predicada, empezó a diluirse a medida que se enfatizaban más las prácticas rituales y sacramentales. Tercer punto a considerar es justamente esa etapa en donde se evidencia durante la Edad Media, donde aparece una corrupción doctrinal impresionante. Y es por eso que decimos que durante la Edad Media la Iglesia pasó por un periodo de oscuridad espiritual en que la doctrina de la gracia fue seriamente comprometida. La Iglesia Católica Romana, que se había convertido en la autoridad eclesiástica dominante, introdujo la idea de que la salvación no era sólo por la gracia de Dios, sino que requería la participación en los sacramentos como medios de gracia. Es cuando se empieza a enseñar que el bautismo, la confesión, la penitencia y otros sacramentos eran necesarios para recibir la gracia salvadora. Además, se introdujo la doctrina del purgatorio, lo cual implicaba que la salvación no se completaba al momento de la muerte, sino que el alma necesitaba purificación adicional a través del sufrimiento en el purgatorio. Esta enseñanza, claramente contradictoria a la sola gratia, imponía una carga de obras y rituales que distorsionaban el mensaje del Evangelio. Uno de los mayores problemas de este tiempo fue la venta de indulgencia, un acto mediante el cual se prometía la remisión de los pecados y la liberación del purgatorio a cambio de donaciones a la Iglesia. Este abuso encendió la chispa para lo que vendría a ser uno de los momentos más decisivos en la historia de la Iglesia. Y es justamente en este punto número 4 donde aparece la Reforma Protestante, por decirlo de alguna manera, el retorno a la gracia. Allí la corrupción doctrinal y moral de la Iglesia en esta Edad Media llevó justamente a un grupo de reformadores a levantarse y buscar una restauración de las enseñanzas bíblicas. Entre estos reformadores se destacó Martín Lutero, un monje agustino alemán que al estudiar las Escrituras fue confrontado con la verdad de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios y no por las obras ni los méritos humanos. Y es justamente en 1517 cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, denunciando la venta de indulgencia y otras prácticas corruptas, que para Lutero la justificación por la fe era el corazón del Evangelio y esta justificación solo podía ser recibida por la gracia de Dios, no por las obras, como escribió en su estudio justamente de Romanos: el justo por la fe vivirá, según Romanos 1:17. Este fue el inicio de la Reforma Protestante, que no solo sacudió la Iglesia Católica, sino que también trajo un descubrimiento de las verdades bíblicas, incluyendo el principio de solo gratia. Otros reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio también enfatizaron que la salvación es obra de Dios y que el hombre en su estado de pecado no puede contribuir nada a su redención. El otro punto muy relevante justamente es lo que se debate con la Iglesia Católica y Ortodoxa. Tras esta reforma de Lutero surgieron fuertes debates teológicos entre los reformadores y la Iglesia Católica.
Mientras los reformadores predicaban la salvación por gracia mediante la fe, la Iglesia Católica continuaba enseñando que los sacramentos, las indulgencias y las buenas obras eran necesarias para la justificación. Por eso, en el Concilio de Trento, en el año 1545 a 1563, la Iglesia Católica reafirmó su posición en contra de la doctrina de la justificación por la gracia sola, declarando que la salvación requería tanto la gracia de Dios como las obras del creyente. En cuanto a las iglesias ortodoxas, aunque no estuvieron directamente involucradas en la Reforma, ellas también han mantenido una fuerte dependencia en los sacramentos y en las tradiciones como medios de gracia, afirmando que la salvación es un proceso continuo en que el creyente debe cooperar con la gracia de Dios a lo largo de su vida. Ahora bien, ¿cómo esto tiene implicaciones y qué se aplica al día de hoy a la Iglesia Cristiana Evangélica? Bueno, permítanme decirle, hoy como Iglesia Evangélica afirmamos y predicamos con firmeza que la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios. No hay ritual, obra ni mérito humano que pueda contribuir a la redención. Jesús lo dejó claro en la cruz cuando dijo, consumado es. Busque la cita en Juan capítulo 19, versículo 30, donde claramente se dice que toda la obra fue realizada por Él y es sólo a través de su sacrificio que somos salvos. Esta verdad nos llama a una vida de humildad, ya que no tenemos nada de qué gloriarnos. Nuestra salvación es un don inmerecido, y esto debe de llevarnos a vivir en gratitud y obediencia a Dios, no para ganar su favor, sino porque ya lo hemos recibido por su gracia. Al mirar hacia atrás, en los más de 2000 años de historia de la Iglesia, vemos claramente cómo el mensaje de la gracia de Dios ha sido preservado y defendido a pesar de los obstáculos y las enseñanzas equivocadas que han surgido. Hoy nosotros continuamos ese legado, predicando que es sólo por la gracia que somos salvos, y afirmamos que en Cristo tenemos todo lo necesario para la vida y la salvación. Hermanos, que esta enseñanza nos llene de gratitud y nos impulse a vivir cada día como recipientes de la gracia de Dios, compartiendo este maravilloso mensaje con un mundo que aún necesita conocer la libertad que solo la gracia de Cristo puede ofrecer. Aunque hemos cubierto gran parte de los aspectos esenciales de Solo Gratia, hay algunos puntos adicionales que podrían enriquecer aún más la enseñanza y ayudar a que cada uno de ustedes como creyentes a tener una mejor comprensión y mucho más profunda de esta doctrina tan central en nuestra fe. Aquí quiero que analicemos algunos puntos que podrían añadir a esta enseñanza. Lo primero es la imposibilidad del esfuerzo humano para alcanzar la salvación. ¿A qué nos referimos con esto?
Es vital enfatizar que el ser humano, en su naturaleza caída, no solo es incapaz de salvarse a sí mismo, sino que está muerto en delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, versículo 1. Este punto resalta la total depravación del hombre según la teología reformada, lo que significa que todo nuestro ser está corrompido por el pecado y por lo tanto nuestra única esperanza es la intervención sobrenatural de la gracia de Dios. Este entendimiento contrasta con las enseñanzas que surgieron que el hombre tiene alguna capacidad inherente para cooperar con su salvación. Aquí podemos resaltar cómo la gracia actúa soberanamente en nuestra vida, trayendo vida a lo que estaba muerto, como lo ilustra Jesús cuando resucita a Lázaro en Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Lázaro no podía colaborar con Jesús para volver a la vida. Fue la palabra de Cristo la que lo hizo resucitar. Ven fuera, Lázaro, dijo Jesús. El otro punto muy interesante es entender la doctrina de la elección y la predestinación, que no puede quedar por fuera. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente otra faceta importante de esta gracia es esta doctrina de la elección o predestinación, como se conoce, mencionada en pasajes como Efesios 1 del 4 al 5 y en Romanos capítulo 8 versículo 29 y versículo 30, en la cual, según la enseñanza bíblica, Dios elige a aquellos que serán salvos desde antes de la fundación del mundo. Esta elección no se basa en ningún mérito o previsión de buenas obras de parte del ser humano, sino que únicamente en el soberano designio de Dios. Aunque este tema a veces es difícil de entender y muchas veces ha traído controversia, subraya que la gracia de Dios es completamente inmerecida y que nuestra salvación es fruto de su voluntad soberana, no de nuestra decisión. Esto también nos lleva a una mayor humildad y agradecimiento, sabiendo que fuimos escogidos, no por lo que hicimos o haremos, sino porque Dios asimismo quiso, en su infinita sabiduría y amor, concedérnoslo. Ahora, hay un punto bien interesante que justamente se conoce como gracia común versus gracia eficaz. Y por eso es útil enseñar la distinción entre gracia común y gracia eficaz. La gracia común es aquella que Dios extiende a toda la humanidad, manifestándose en bendiciones como la vida, la previsión y la belleza de todo lo que encontramos dentro de la creación. Todos los seres humanos experimentan esta gracia independientemente de si son salvos o no, o de si son creyentes o no, según Mateo capítulo 5, versículo 45. Por otro lado, la gracia eficaz es la que actúa poderosamente en la vida de los escogidos para llevarnos a la salvación. Esta gracia es irresistible.
siempre cumple su propósito, como lo dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este punto nos ayuda a entender mejor el misterio de la salvación, mostrando cómo Dios otorga gracia de diferentes maneras según su plan soberano. Ahora bien, hay una parte interesante que es lo que tiene que ver con la gracia y esta cómo se convierte en transformadora de la vida. Por eso decimos que solo gracia no solo significa que somos salvos por la gracia de Dios, sino que esa misma gracia nos transforma día a día. La gracia salvadora no nos deja en el mismo estado de pecado en que estábamos. Tiene un poder santificador que nos impulsa a vivir una vida en conformidad con la voluntad de Dios, como dice Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, y que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto nos permite enseñar que la gracia no es una licencia para pecar, sino el poder que Dios nos da para vivir santas y vidas consagradas a Él. Aquí podemos confrontar la idea de que porque somos salvos por gracia, no importa cómo vivamos. La gracia nos salva, pero también nos transforma. Un aspecto crucial relacionado con la gracia es la perseverancia de los santos, que enseña que aquellos que verdaderamente han experimentado la gracia salvadora de Dios no se perderán jamás, sino que perseverarán hasta el final, según Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Esto no significa que los creyentes no pueden caer en el pecado o cometer errores, pero lo cierto del caso es que la gracia de Dios los sostiene y los lleva de vuelta a esa comunión con Él. Esta verdad ofrece consuelo y seguridad a los creyentes, sabiendo que su salvación no depende de su fuerza o capacidad de mantenerse firme, sino de la fidelidad de Dios, como Jesús prometió en Juan capítulo 10, versículo 28 al 29, el cual dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y un punto interesante que tiene que ver con la gracia en el día a día del creyente, es decir, con la cotidianidad. Por eso es importante enseñar y decir que también la gracia de Dios no solo opera en el momento de nuestra salvación, sino que nos sostiene en nuestro caminar diario como creyente, donde necesitamos de esa gracia de Dios para resistir el pecado, soportar las pruebas y servir a los demás y justamente cumplir esa misión dentro del mundo en el cual el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta gracia disponible día a día nos capacita para vivir vidas llenas del poder del Espíritu Santo, enfrentando los desafíos y dificultades de la vida cristiana con la seguridad de que no estamos solos. Y finalmente, es esencial que los creyentes comprendan que la gracia no es una anulación de la justicia de Dios, sino su cumplimiento. La cruz de Cristo es el lugar donde la justicia de Dios y su gracia se encuentran
perfectamente. Dios, por su lado, siendo justo, no podía pasar por alto el pecado, pero su gracia envió a su Hijo para que tomara sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26 nos enseña que Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esta verdad debe llenar de asombro nuestros corazones, ya que en la cruz Dios resolvió el problema del pecado de una manera que satisface tanto su santidad como su amor. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga. Mis fuerzas, salvar mi corazón. Intenté con mis manos llegar a ti, Señor, mas comprendí que solo por tu amor, solo por gracia he sido salvado. No por mis obras ni lo que he logrado. Tu amor me encontró, me dio redención. Solo por gracia en ti tengo salvación.